Cuando se habla de historia militar, se suele ir directamente a las grandes batallas. Esas con decenas de miles de hombres apiñados en campo abierto, banderas ondeando y fronteras cambiando de manos al anochecer. Esos momentos son dramáticos, sin duda. Son fáciles de recordar, fáciles de visualizar y fáciles de fijar en un mapa. Pero si dedicas suficiente tiempo a la historia militar, si te detienes a analizarla, empiezas a notar algo más. El verdadero poder suele aparecer en lugares que la mayoría de la gente pasa por alto. Este es el canal donde bajamos el ritmo y profundizamos en batallas de las que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Esas que son desordenadas, desiguales y a veces incómodas. Estas historias no suelen ir acompañadas de estatuas ni grandes monumentos. Pero importan porque aquí es donde la historia se forja silenciosamente a lo largo del tiempo mediante decisiones tomadas bajo presión, lejos de los focos. El episodio de hoy surge de una sugerencia de un espectador. Así que primero, gracias por formar parte de este viaje compartido de aprendizaje y redescubrimiento de la historia. Y la historia que nos mostraron es buena. Hablamos de 28 defensores croatas. No 280, ni 2800. Solo 28 hombres dentro de una pequeña fortaleza fronteriza. Al otro lado del río y las colinas circundantes se alzaba una fuerza otomana de aproximadamente 12.000 soldados. No se trata de un desequilibrio metafórico. Es una proporción de más de 400 atacantes por cada defensor. Pero Croa no fue solo una heroica última resistencia. Esa es la parte que suele recordarse, si es que se recuerda. Lo que hizo que este asedio fuera realmente importante fue lo que reveló: el colapso de las restricciones diplomáticas, el ascenso de brutales caudillos fronterizos y un acto de traición calculado que transformó para siempre la frontera militar de los Habsburgo otomanos. Lo ocurrido en Krupa mostró en miniatura lo que Europa Central estaba a punto de afrontar a una escala mucho mayor. Para entender por qué una fortaleza tan pequeña atrajo a un ejército tan masivo, hay que dar un paso atrás y observar el panorama político justo antes de que estallara la tormenta. Durante varios años, los Habsburgo y el Imperio Otomano habían estado operando bajo una frágil tregua. En 1562, firmaron un alto el fuego que se suponía duraría 9 años. 9 años de relativa calma a lo largo de una de las fronteras más militarizadas de Europa. No fue exactamente paz, pero fue una pausa. Las incursiones disminuyeron, las guarniciones resistieron. Todos se vigilaban entre sí con mucha atención. Luego, en 1564, murió el emperador Fernando I. Esa sola muerte importó más de lo que podría parecer a primera vista. Fernando no era solo el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. También era rey de Hungría y Croacia. Su autoridad y sus relaciones personales habían ayudado a mantener esa tregua. Cuando el poder pasó a su hijo Maximiliano II, el acuerdo técnicamente aún existía, pero en la práctica comenzó a desmoronarse casi de inmediato. El tono de Viena se endureció. Las negociaciones se enfriaron. Y al otro lado de la frontera, el sultán Suleán el Magnífico vio una oportunidad. Suleán no necesitó inventar una razón para la guerra. Hungría ya estaba fracturada por un prolongado conflicto civil. De un lado estaba Maximiliano II, representante de la monarquía burocrática y centralizada de los Habsburgo. Del otro, Juan Segismundo Zápolya, príncipe de Transilvania, vasallo otomano que gobernaba bajo un sistema de tributos que lo vinculaba directamente a Estambul. Se trataba de un choque entre dos sistemas políticos, dos formas de organizar el poder. Y cuando comandantes de los Habsburgo como Lazarus Boni,
comenzaron a desplegar tropas en territorios en disputa cerca de Transilvania. Zuleano lo interpretó como una señal. Respondió como solían hacer los otomanos antes de una gran campaña. Ordenó a los gobernadores provinciales y comandantes fronterizos que iniciaran operaciones de asalto, ataques rápidos y violentos, destinados a desestabilizar la frontera y suavizar la resistencia. Así pues, en ese clima, con la tregua derrumbándose, la tensión fronteriza en aumento y todos preparándose discretamente para algo mayor, Mustafa Pasha Šaković, el Sanjak Bey de Bosnia, recibió sus órdenes. En el verano de 1565, se le ordenó atacar la frontera croata. Lo que Šaković planeaba era una operación de asedio a gran escala diseñada para arrancar lo que los comandantes otomanos llamaban las espinas a lo largo del río Una. Una vez que desaparecieran, el camino se abriría paso a paso hacia Carneola y Corintia, adentrándose en las tierras austriacas controladas por los Habsburgo. Y una de las espinas más afiladas de ese río era un lugar llamado Kupa. Hoy se conoce como Bosanska Kupa, pero en el siglo XVI fue uno de los puestos fronterizos más importantes que los Habsburg tenían en Croacia debido a su ubicación. Krupa se construyó sobre un escarpado acantilado de piedra caliza que prácticamente emergía de la propia roca, justo encima del río Una, una fortaleza encaramada como un puño cerrado sobre aguas rápidas. En los lados norte y este, el Una funcionaba como un foso natural, ancho, frío y difícil de cruzar bajo fuego enemigo. Para una fortaleza pequeña, la ubicación importaba más que el tamaño, y Croa había elegido su lugar a la perfección. Arquitectónicamente, Krupa cuenta una discreta historia de transición. Las primeras referencias escritas se remontan al siglo XIII, cuando las fortalezas aún se diseñaban para la guerra medieval. Escaleras, torres de asedio, armas de mano. Pero para el siglo XVI, la artillería lo había cambiado todo. Los muros debían ser más gruesos. Las torres debían ser redondeadas para desviar las balas de cañón en lugar de destrozarse bajo ellas. Krupa se adaptó. El núcleo de la fortaleza consistía en una gran torre redonda y dos torres redondas más pequeñas, todas conectadas por gruesos muros de piedra que se extendían justo a lo largo del borde del acantilado. No se trataba de finos muros cortina que se pudieran atravesar fácilmente. Eran pesadas fortificaciones diseñadas para absorber el impacto y mantenerse en pie. Bajo la fortaleza principal se asentaba un asentamiento inferior considerable, también rodeado de murallas y protegido por dos torres de vigilancia modificadas para montar cañones. Ese detalle importa. Significa que Crow no se limitaba a defender pasivamente. Podía contraatacar activamente, cubriendo los cruces de ríos y los accesos estrechos con artillería. Y luego estaba el agua. Además del propio Una, el arroyo Kupica y su confluencia con el río Kresnica creaban una maraña de vías fluviales alrededor de la fortaleza. Para los defensores, esto era un sueño. Para los atacantes, una pesadilla. El pesado equipo de asedio, los grandes cañones, los carros llenos de pólvora y las torres de asedio de madera dificultaban el paso por terrenos pantanosos y riberas estrechas. Cada avance debía planificarse, asegurarse y pagarse en tiempo y personal. Estratégicamente, Croa se situaba en la segunda línea defensiva del sistema fronterizo escalonado de Croacia. Fortalezas como Kenin y Kles formaban la línea frontal expuesta, absorbiendo el primer impacto de los ataques otomanos. Krupa, junto con But, formaba la sólida barrera de retaguardia. Si estos caían, se abría el camino hacia Zagreb, y más allá de Zagreb, Viena ya no parecía tan lejana. Krupa nunca fue un blanco fácil.
Eso es lo que hay que tener en cuenta antes que nada. Para 1565, esta fortaleza ya tenía una reputación, ganada a pulso. En 159, una fuerza otomana de unos 2000 soldados intentó tomarla. Fracasaron. Eso por sí solo habría bastado para que los comandantes se mostraran cautelosos. Pero la verdadera prueba llegó un poco más tarde, entre 1522 y 1523. Cuando Croa se vio sometida a una presión que debería haberla doblegado. Durante 4 meses completos, la fortaleza estuvo rodeada. La fuerza atacante incluía aproximadamente 2000 jinetes y 5000 infantes, unos 7000 hombres en total. Piensen en esa escala por un momento. Era un ejército lo suficientemente grande como para invadir la mayoría de las pequeñas ciudades medievales sin muchos problemas. Y, sin embargo, después de 4 meses de amenaza constante, escasez de suministros y agotamiento, Kupa seguía sin caer. Esos éxitos anteriores importaron más de lo que la gente creía. Con el tiempo, se consolidaron en una creencia, una especie de leyenda fronteriza, de que Croa era casi imposible de tomar. Los comandantes croatas llegaron a confiar en la propia fortaleza como un multiplicador de fuerza. La lógica era la siguiente. Si miles de atacantes no pudieron quebrar a Croa antes, entonces una pequeña guarnición disciplinada debería poder mantenerla lo suficiente de nuevo. Quizás no para siempre, pero lo suficiente como para importar. Esa suposición daría forma a todo lo que siguió. Porque en 1565, Croa se enfrentaba a un hombre y detrás de él, una poderosa red familiar que se extendía por todo el mundo otomano. En el centro del lado otomano se encontraba Mustafa Pasha Sokolović, la bahía Sanjak de Bosnia. Su nombre tenía peso, y no por casualidad. Mustafa pertenecía a la familia Sokolović, una de las dinastías más influyentes del Imperio Otomano del siglo XVI. Su ascenso fue un ejemplo clásico del sistema Devshir, la práctica de reclutar niños cristianos, convertirlos y educarlos, y elevar a los más capaces a soldados de élite y altos oficiales. Mustafa estaba estrechamente relacionado. Las fuentes difieren sobre si era sobrino o primo de Sakolu Mehmed Pasha, uno de los grandes visires más poderosos de la historia otomana. Esta conexión importaba. Mehmed Pasha había colocado cuidadosamente a familiares y clientes leales en puestos clave desde Bosnia hasta Buda, construyendo una red de influencia que podía contrarrestar a sus rivales políticos en Estambul. Mustafa no era solo un beneficiario de ese sistema. Se le consideraba capaz por derecho propio. Los relatos contemporáneos lo describen como firme, disciplinado y excepcionalmente equilibrado. Un hombre que comprendía tanto las realidades del campo de batalla como el orden administrativo. Más adelante en su carrera, después de Croa, se convertiría en el 12º gobernador de Buda, ganándose el respeto de los funcionarios otomanos y Habsburgo por sus esfuerzos por mantener la paz. Pero en 1565, la paz no era la misión. Su tarea era clara y brutal: eliminar las fortalezas fronterizas croatas, eliminar los obstáculos, demostrar lealtad con resultados. Krupa se interponía directamente en su camino. Frente a él, al otro lado de las murallas, estaba Matija Bakaye, un tipo muy diferente de élite fronteriza. Bakaye era un noble croata de origen serbio, que cargaba con el peso de una historia familiar marcada por la pérdida y la resistencia. La familia Bakaye había sido en su día una importante terrateniente en Šumadija, en lo que hoy es Serbia Central. Pero tras la expansión otomana que absorbió esas tierras, huyeron al norte. Para 1525,
La familia se había unido a los Habsburgo en Hungría, cambiando antiguos títulos por un nuevo rol en la frontera imperial. El padre o tío de Matía, según varían las fuentes, fue Pavle Bakaye, el último hombre reconocido oficialmente por el rey Fernando, primero como desesperado de Serbia. Ese título ya no conllevaba territorio real, pero tenía un enorme peso simbólico. Para Matía, se trataba de supervivencia, memoria y honor. Comandaba tan solo 28 soldados. Eran conocidos como Satanichi, hombres que habían jurado no retirarse. El término tenía un significado sombrío. Guerreros que aceptaban la muerte como la mayor consecuencia si ésta se producía en defensa de la frontera. Para ellos, mantener la línea era un juramento. Cuando el ejército otomano finalmente acampó junto al arroyo Kupika, Mustafa Pasha dio el primer paso, un ultimátum formal a la fortaleza. El mensaje era simple y, en apariencia, casi generoso. Si la guarnición se rendía, se les permitiría marcharse sanos y salvos. Incluso existía una segunda opción. Cualquier defensor que quisiera podía unirse al ejército otomano con su paga regular. No era una promesa vacía. A lo largo de la frontera, este tipo de acuerdo era común. Los hábiles combatientes fronterizos eran valiosos sin importar de dónde vinieran. Desde el punto de vista de Mustafa, esto tenía sentido. ¿Para qué malgastar hombres y tiempo rompiendo muros de piedra cuando se podía terminar el asedio con tinta y pergamino? Matía Bakaye no lo dudó. Se negó rotundamente. Esa simple decisión cambió por completo el tono de la campaña. Lo que había sido una operación estratégica se convirtió instantáneamente en una cuestión de honor personal para Mustafa Pasha. Ceder ya no era una opción. La fortaleza lo había desafiado públicamente. Y en la frontera, la reputación importaba casi tanto como la victoria. Así que los otomanos apretaron el cerco. Durante los primeros 10 días, se centraron en el aislamiento. Sistemática y metódicamente, destruyeron todo lo que pudiera sustentar la vida alrededor de Croa. El asentamiento bajo la fortaleza fue arrasado por las llamas. Los molinos de viento fueron destrozados, interrumpiendo el procesamiento de grano. Los puentes de madera sobre el río Una fueron derribados, cortando el movimiento y las rutas de suministro. Poco a poco, la esperanza se fue desvaneciendo. Dentro de la fortaleza, los defensores no se quedaron sentados esperando. Casi a diario estallaban pequeñas escaramuzas. Los soldados de las tropas de infantería lanzaban audaces ataques, saliendo en ráfagas, cortas y violentas, para hostigar a los trabajadores otomanos mientras intentaban preparar posiciones de artillería. No eran grandes ataques. Simplemente no había suficientes hombres, pero fueron desbaratados. De cualquier manera, se arriesgaba a perder combatientes irreemplazables. El 16 de junio llegaron refuerzos otomanos junto con artillería pesada de asedio. Ese fue el momento en que el asedio realmente cambió de carácter. El sonido por sí solo habría sido aterrador. El profundo y atronador fuego de cañón, resonando en el río y los acantilados. El bombardeo se intensificó y esta vez fue concentrado. Los artilleros otomanos apuntaban a las 2 torres de vigilancia del asentamiento inferior, los puntos más débiles del sistema defensivo. Disparo tras disparo impactaban en la piedra. Aparecieron grietas. Los muros comenzaron a derrumbarse. Lo que había resistido durante siglos empezó a ceder en cuestión de días. Y aún así, de alguna manera, la fortaleza resistía. A pesar de ser superados en número en una proporción aproximada de 400-1, los 28 defensores de Bakaye permanecieron en sus puestos. Dispararon arcabuces, lanzaron flechas y arrojaron todo lo que encontraron, cuando los atacantes alcanzaron las murallas.
Los defensores vertieron aceite hirviendo sobre las escaleras y agruparon a las tropas debajo. Cada metro de terreno costaba sangre, pero los números siempre hablan por sí solos. Para el 22 de junio, la situación dentro de Krupa era desesperada. Más de un tercio de la guarnición había resultado herida. Las reservas de pólvora casi se habían agotado. Cada disparo contaba. El agua potable se había convertido en un lujo. Con los otomanos controlando el acceso al río, cada gota debía ser racionada. Y aquí es donde la historia se vuelve amarga. Porque la ayuda estaba cerca, muy cerca. En la otra orilla del río una fuerza de socorro cristiana de unos 7.000 hombres observaba. 7.000. Una cifra lo suficientemente grande como para obligar a Mustafa Pachá a dividir su ejército o alterar por completo el equilibrio del asedio si coordinaban un ataque. Pero no se movieron. Lo que hace que esta parte de la historia sea especialmente difícil de aceptar es que el ejército de socorro que observaba morir a Croa no era débil, inexperto ni estaba confundido. No eran comandantes de segunda categoría paralizados por el pánico. Eran algunos de los líderes más famosos y capaces de toda la frontera croata. En el centro de esa fuerza estaba el general Herbert Hauers, comandante de la frontera militar croata, lo que se conocía como Boya Kina. El nuestro era un veterano combatiente fronterizo, un hombre que había pasado años lidiando precisamente con este tipo de guerra. Junto a él estaba Ban Petar Erdodi, la máxima autoridad civil y militar del Reino de Croacia. Si alguien tenía la autoridad legal y política para ordenar un ataque, era él. También estaban Jobst Gallenberg, al mando de tropas de Carneola, y Juraj Kronschau, comandante de la guarnición de Bihat, uno de los bastiones más importantes de Habsburg en la región. En conjunto, esta formación de liderazgo comprendía las tácticas otomanas, el terreno fronterizo y las brutales matemáticas de la guerra fronteriza. Y el ejército que comandaban no era pequeño. 7.000 hombres, entre un cuarto y la mitad del ejército de Mustafa Pachá, según la estimación otomana que se acepte. Era lo suficientemente grande como para influir, lo suficientemente grande como para cambiar la dinámica. Si cruzaban el río, podían oír el asedio. El estruendo de los cañones otomanos se extendía por encima del agua. El humo se elevaba desde el asentamiento bajo Kupa. La lucha no era oculta ni distante, y aún así, no se movieron. Los historiadores suelen señalar 3 razones principales para esta parálisis, y ninguna de ellas es simple. La primera era el miedo a la artillería otomana. Mustafa Pachá había situado sus cañones a lo largo de la orilla del río, cubriendo los posibles puntos de cruce. Cualquier intento de vadear el río habría implicado que la caballería y la infantería se movieran lentamente, apretadas y completamente expuestas. El nuestro temía que sus tropas fueran destrozadas incluso antes de llegar a la orilla opuesta. En el peor de los casos, el ejército de relevo podría quedar paralizado sin siquiera enfrentarse a la fuerza principal otomana. El segundo problema era el propio río Una. Incluso en verano, cuando los niveles de agua eran más bajos, el Una se movía rápidamente y era peligroso. Su lecho estaba sembrado de rocas y aguas poco profundas ocultas. Cruzar bajo fuego enemigo es una de las maniobras más difíciles de la guerra, incluso hoy en día. En el siglo XVI, sin el equipo de ingeniería adecuado, sin puentes portátiles y bajo el fuego de los cañones, rayaba en lo suicida. Luego estaba el tercer factor, y este es el más profundo. En la corte de los Habsburgo en Viena, la doctrina militar de la época enfatizaba la preservación de grandes ejércitos de campaña a casi cualquier precio. La lógica era fría, pero clara.
Era mejor mantener intactos a 7.000 hombres para defender ciudades como Zagreb o, eventualmente, la propia Viena, que arriesgarse a perderlos intentando salvar una pequeña fortaleza y 28 defensores. Desde esa perspectiva, la cantidad no justificaba la apuesta. Así que el ejército de relevo se retiró. Se retiraron hacia Ostrojac y Bihać, dejando a Matija Bakage y sus hombres para enfrentarse a lo que todos ahora entendían como inevitable. Para el 23 de junio de 1565, Croa simplemente no pudo resistir más. Las murallas estaban derruidas en múltiples puntos. Secciones enteras se habían derrumbado en montones de piedra y polvo. Las tropas otomanas ya se estaban formando para el asalto final, moviéndose hacia sus posiciones como lo hacen los ejércitos cuando saben que el fin está cerca. Dentro de la fortaleza no quedaba ninguna ilusión ni munición, casi nada de agua y quizás lo peor de todo, una prueba clara de que el ejército de relevo al otro lado del río se había retirado definitivamente. En lugar de esperar a ser aplastado por los muros que caían o arrastrado encadenado como esclavo, Bakage optó por otra opción. De los 28 defensores originales, solo 9 hombres aún eran físicamente capaces de luchar. Heridos, exhaustos, apenas en pie, pero vivos. Bakage los reunió y ordenó que abrieran las puertas. Lo que siguió fue un proorge, un ataque directo al corazón de una fuerza enemiga de miles de hombres. Esto nunca tuvo como objetivo ganar la batalla. Todos los involucrados lo sabían, gritando. Era para elegir cómo morir. Las puertas se abrieron de golpe y el pequeño grupo cargó cuesta abajo hacia el río Una, abriéndose paso entre las filas otomanas. Incluso Bakage, gravemente herido, luchó en el frente, abriéndose paso entre los aturdidos atacantes que no esperaban resistencia en ese momento. Por unos instantes, solo unos pocos, la lógica del número volvió a quebrarse. Pero la realidad se impuso rápidamente. El peso de su armadura de hierro, combinado con la pérdida de sangre y el agotamiento, ralentizó a Bakage al llegar a la orilla del río. En la confluencia de los ríos Kruznica y Una, se desplomó en el agua y se ahogó. 4 de sus compañeros fueron alcanzados y decapitados en la orilla. Otros 2 lograron cruzar el Una a nado bajo una lluvia de flechas y disparos de mosquete. Solo 2 sobrevivientes. Esos 2 hombres fueron la razón por la que la historia de Krupa no se desvaneció con el humo. Llevaron el recuerdo de lo sucedido a los 28 defensores de vuelta a tierras cristianas. Sin ellos, Croa podría haberse convertido en una fortaleza perdida más en una frontera olvidada. Pero las consecuencias de esa resistencia no terminaron ahí. En el panorama general de la historia militar europea, Krupa generó repercusiones que se extendieron mucho más allá del río Una. Los historiadores han señalado desde hace tiempo la conexión entre la huida final de Bakage y lo que sucedió tan solo un año después, en 1566, en el asedio de Seygat-Bar. Nicholas Showich Zerinsky, quien conocía bien la historia de Krupa, lideró su propia carga suicida cuando Seygat-Bar ardía y la derrota era segura. El patrón es inconfundible. Krupa había creado un código de honor fronterizo, un severo estandarte de resistencia contra una fuerza abrumadora que reapareció en Sigotvar y que resonaría en la cultura fronteriza durante generaciones. Sin embargo, estratégicamente, la caída de Krupa fue desastrosa. Una vez que los otomanos la capturaron, convirtieron la fortaleza en una ciudad guarnición permanente, que permaneció así durante más de 300 años, hasta 1878. A partir de entonces, la presión otomana sobre la región se intensificó. Kupa se convirtió en una base para las operaciones contra Bihać, el último bastión croata importante en el sur. Bihać finalmente cayó en 1592,
Con esa pérdida, toda la línea defensiva se derrumbó y se desplazó hacia el norte. Los Habsburg se vieron obligados a reconstruir su frontera alrededor de un nuevo centro, Karlovac. Las tierras a lo largo del río Una, antaño una zona de amortiguamiento disputada, estaban ahora firmemente en manos otomanas, conocidas tristemente como la Croacia turca. Y, sin embargo, la historia no termina en una derrota total. Tras tomar Croa, Mustafa Pasha Šaković se adentró más en territorio croata, quizás demasiado confiado tras una victoria tan reñida. Esa confianza le costaría caro. El 10 de septiembre de 1565, Van Petar Erdődy lideró una fuerza croata que derrotó decisivamente al ejército de Mustafa en Orreska. Esa victoria detuvo el avance otomano durante el resto del año. Probablemente salvó a Zagreb de una catástrofe mucho mayor, pero no pudo deshacer lo que ya había sucedido. Krupa había desaparecido. 28 defensores habían muerto y la frontera había cambiado para siempre. Por eso Croa sigue siendo importante. No porque cambiara el mapa de la noche a la mañana, sino porque muestra cómo el imperio, el miedo, el cálculo y la decisión humana colisionan en la escala más pequeña y brutal.